La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en este domingo 26 de mayo del año de gracia 2024. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga, no solo a ustedes, amados hermanos que están aquí presencialmente en la casa del Señor, sino también a todos nuestros hermanos que a través de las redes sociales comparten con nosotros domingo a domingo, martes a martes, jueves a jueves, las actividades espirituales que como iglesia y presbiterio llevamos a cabo. Dios les bendiga a todos, hermanos amados. En esta mañana vamos a tratar un tema muy especial que tiene que ver con la doctrina del arrepentimiento. Y esto es algo que poco escuchamos hoy, aún en las iglesias cristianas evangélicas, pero que forma parte de la doctrina cristiana y sobre todo de la doctrina bíblica. Así que antes de hacer la lectura correspondiente a este tema, que servirá de base para su desarrollo, yo les pido que hagamos una oración, no sin antes comentar también que muchos de nuestros hermanos de la Secretaría de Ministerio Social, desde el día de ayer, sábado 25, celebran su primera cumbre de evangelismo de la ICIAR en la mansión. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y a nuestra hermana Jocabet Basaldúa, secretaria de Ministerio Social, al siervo de Dios, nuestro hermano Aaron Cortés Hernández, y a todos los que asistieron y están participando desde ayer en esta cumbre de evangelismo. Termina a las 2 de la tarde, así que deseamos que el Señor les bendiga en todo trabajo y que les permita regresar a sus hogares, también en el gozo y en la bendición del Señor. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te agradecemos con todo nuestro corazón este momento especial que tú nos concedes de invocar tu nombre, para poner en tus manos no solo la consideración de esta escuela dominical, sino también nuestra vida misma y la vida de tu iglesia y de todos nuestros hermanos presentes y aquellos que a través de las redes sociales comparten con nosotros este momento. Te pedimos, Señor Jesús, que tú les bendigas. Asimismo, te rogamos que tú seas con nuestros hermanos que asistieron a esta primera cumbre de evangelismo allá en la mansión y que el día de ayer y hoy, Señor Jesús, llevan a cabo este trabajo que es para tu gloria y para bendición y edificación de tu iglesia. Te rogamos, por tanto, Señor, que tú seas siempre exaltado y glorificado en medio de nosotros y que en esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu nos asista, nos guíe, nos recuerde todas las cosas y nos muestre, Señor, lo que tenemos que hacer. A ti la gloria, Padre, por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Les pido, amados hermanos, que abran por favor su Biblia. Vamos a hacer dos lecturas. La primera de ellas, libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 al 32. Y después del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, leeremos del capítulo 4 solamente el versículo 17. Ezequiel 18, 30 al 32, así dice la palabra de Dios. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 4 versículo 17 dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
A partir de estas dos lecturas que hemos hecho, tenemos una verdad bíblica. La Biblia enseña que el arrepentimiento genuino es un tema medular en el profetismo de Israel y en la predicación del Señor Jesucristo. De ahí la lectura de Ezequiel 18:30 al 32 y de Mateo 4:17. Repetimos la verdad bíblica. La Biblia enseña que el arrepentimiento genuino es un tema medular en el profetismo de Israel y en la predicación del Señor Jesucristo. ¿Verdad bíblica aplicada? Lea conmigo, por favor. El arrepentimiento bíblico es obra de la gracia divina, ya que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para llevarnos a Dios. Repetimos, el arrepentimiento bíblico es obra de la gracia divina, ya que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para llevarnos a Dios. A manera de introducción, decimos, amados hermanos, que la gracia y el amor de Dios son incondicionales, pero el perdón divino está en función de nuestro arrepentimiento y sobre todo de nuestro arrepentimiento genuino. Teológicamente, podemos decir que arrepentimiento es el acto de abandonar el pecado, aceptar el gratuito don de Dios de la salvación e iniciar el caminar con Dios. Arrepentimiento genuino o verdadero implica un cambio radical en la actitud hacia Dios, hacia el pecado y hacia uno mismo. A partir de estos tres conceptos, en lo que tiene que ver al perdón como expresión de la gracia y del amor de Dios en respuesta al arrepentimiento verdadero, en razón de la definición que compartimos desde un punto de vista teológico y lo que señalamos en cuanto al arrepentimiento genuino, pasamos a la consideración de nuestro primer punto. Lo que significa el arrepentimiento bíblico. Nuestro tema de escuela dominical en esta mañana, amados hermanos, lo presentaremos a partir de 3 puntos. 1, el arrepentimiento bíblico y su significado. 2, el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Y 3, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Así que esta es la estructura a desarrollar y pedimos al Señor su gracia y asistencia por su Santo Espíritu. Punto número 1. Lo que significa el arrepentimiento, y subrayo, el arrepentimiento bíblico. En primer lugar, hermanos, tenemos que precisar, y quizá llegue a ser reiterativo en el desarrollo del tema, que el arrepentimiento bíblico es un cambio sincero de mentalidad, de rumbo o estilo de vida. El arrepentimiento bíblico implica un cambio de perspectiva y de sentimiento en el corazón y sobre todo conlleva una nueva actitud, primeramente hacia Dios, después hacia el pecado y, ¿por qué no decirlo?, hacia uno mismo, que finalmente es el ente en donde se procesa el arrepentimiento como obra del Espíritu Santo.
Señalamos allí el pasaje de Isaías 6, 5 al 8, porque efectivamente el profeta Isaías, cuando tiene aquella visión y después de contemplar la gloria de Dios, él reconoce su condición, su estado. Y por eso exclama: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando también en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Está reconociendo su condición. Y allí está la expresión y manifestación del amor y de la gracia de Dios. Porque de inmediato, dice el versículo 6, que voló hacia el profeta Isaías uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El profeta, repito, reconoció su condición, la confesó, y en respuesta a ese reconocimiento y confesión, Dios obró, quitando de él su pecado y toda culpa. Porque en esa expresión, ay de mí que soy muerto, está implícito un sentimiento, un pensamiento de arrepentimiento hacia Dios, pero sobre todo está explícito el amor y la gracia del Señor que perdona al profeta. En el versículo 7, 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros meditamos un poco solamente en estos versículos 5 al 8 del capítulo 6 del profeta Isaías, vemos claramente ese cambio que se genera en la mente y en el corazón del profeta. Ese cambio de perspectiva, de visión. Porque después de que él reconoció y confesó su condición y fue perdonado, de lo profundo de su corazón hay una respuesta hacia Dios. Cuando Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? De inmediato el profeta Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Hay un cambio de actitud hacia Dios. Hay un cambio de actitud hacia el pecado, porque ya el profeta se ve, se siente limpio por la obra purificadora, salvadora que Dios hizo en él. Esto en el caso del profeta Isaías. Podríamos lo mismo referirnos a otros personajes como Moisés en el caso del Antiguo Testamento también. Usted recuerda cuando aquel Moisés dio muerte al egipcio, un hombre impulsivo, violento, pero después que fue llamado por el Señor, hubo un cambio de mentalidad,
de sentimientos, de perspectiva y de actitud en su vida. No solo en relación con Dios, sino en relación al estilo de vida que él llevaba en casa de Faraón. Un cambio radical que mientras vemos a un Moisés impulsivo que da muerte a un egipcio, después de un encuentro personal con Dios en el monte Horeb, Dios mismo da testimonio de Moisés diciendo que era el hombre más manso de toda la tierra. Y en cuanto al Nuevo Testamento, podríamos mencionar aquel hombre conocido en un principio como Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, quien también, después de tener un encuentro personal con el Señor, cuando iba camino a Damasco, después de saber que era el mismo Señor, el Señor Jesucristo, quien le hablaba, quien le hacía patente su presencia, su voz, su poder y su gloria, aquel Saulo simplemente respondió al Señor diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Aquí encontramos, hermanos amados, una actitud radical en cuanto a Moisés, en cuanto al profeta Isaías y en cuanto a Saulo de Tarso. Profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Moisés, quitándose el calzado de sus pies y sometiendo en todo, a partir de ese momento, su vida a la dirección y al gobierno de Dios. Porque justamente el arrepentimiento conlleva un abandono completo del pecado y una nueva vida en una relación personal con Dios. Ese cambio de mentalidad, de rumbo, de vida, de sentimiento, de perspectiva, de actitud, para que sea genuino, tiene que ser sincero, real, cabal, para que estemos hablando efectivamente de un arrepentimiento bíblico. Este tipo de arrepentimiento, hermanos, impacta todo el ser de la persona, las tres áreas de su personalidad: pensamientos, sentimientos y voluntad. Pensamientos. Isaías 55:7. Dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Los sentimientos. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10, da testimonio del gozo que hay en su corazón respecto a los hermanos que están en Corinto, de cómo fueron entristecidos por Dios para arrepentimiento. Arrepentimiento que les llevó a su salvación. Porque esa obra
que Dios hace a través de su Espíritu Santo, que contrista el alma y que mueve precisamente al arrepentimiento, conduce indefectiblemente a la salvación, cuando esa obra viene de Dios por su Espíritu. El corazón no puede resistir, se quebranta, se humilla y se somete a la voluntad del Señor. Pensamientos, sentimientos y voluntad. En este tercer aspecto, podemos recordar lo que el Señor nos presenta en Lucas 15, 18 al 21, con aquel hijo que primero le exigió a su padre que le diera la parte de su herencia, se fue lejos y malgastó todo lo que su padre le dio, viviendo perdidamente. Y ya no teniendo ningún recurso, ningún peso, y habiendo tocado fondo por el tipo de vida maldiciente que llevó, volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este es el arrepentimiento genuino, que impacta no solo los pensamientos, sino los sentimientos, y que mueve la voluntad a dejar lo malo y a buscar lo bueno. El arrepentimiento bíblico es el que hace precisamente que la persona reconozca su maldad, su iniquidad, su pecado, y quebrantado por el Espíritu Santo, se postra, se humilla, confiesa sus pecados, pide perdón a Dios, y Dios, que es bueno y que para siempre es su misericordia, perdona todo pecado como la expresión de su gracia y de su amor para con el pecador. Por eso leíamos en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios siempre, siempre espera que el hombre sea sensible a la obra del Espíritu Santo y se vuelva a Dios, se rinda a Él en un arrepentimiento sincero, abandonando el pecado y tomando su decisión por el caminar con Dios. De manera muy general, esto es lo que podríamos nosotros considerar, hermanos, este arrepentimiento bíblico que, repito, impacta las tres áreas de nuestra personalidad y, además, de manera directa, impacta el área personal, familiar, laboral, profesional, académica, etc. Punto número 2, el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. La doctrina del arrepentimiento, hermanos amados, es tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la esencia es la misma, porque estamos hablando del mismo concepto del arrepentimiento. Para ilustrar, además de los casos ya mencionados, del profeta Isaías, de Moisés, siervo de Dios, del apóstol Pablo, de aquel hijo pródigo que vuelve a su padre, 4 ejemplos diferentes que nos muestran
elementos diversos que conlleva el arrepentimiento para que lo entendamos mejor. No obstante ello, en este punto 2, encontramos algunas evidencias de un arrepentimiento verdadero. En el caso, por ejemplo, del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 3 y 5, encontramos una actitud de humillación ante Dios. Dice el capítulo 9, versos 3 al 5, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y nosotros tenemos una relación con Dios y reconocemos que hemos pecado o que nuestro pueblo, que los nuestros han pecado, llegamos ante el Señor y postrados en esa actitud del profeta Daniel, el profeta fue escuchado. Porque como él mismo lo dice en los últimos versículos de este capítulo número 9, se presentó ante el Señor para confesar los pecados del pueblo, no confiado en sus justicias o en sus buenas obras, sino en la misericordia de Dios. Una actitud de humillación. Y creo que nosotros no somos mejores que el profeta Daniel. Ni siquiera podríamos nosotros compararnos a aquel hombre muy amado de Dios. Y no obstante, la actitud de humillación que él asumió delante de Dios para orar, para interceder, para clamar a Dios por su pueblo, nos deja ver efectivamente que uno de los elementos que evidencia el arrepentimiento verdadero es el humillarnos delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que mientras la persona, quizá usted mismo, no tenga un espíritu de humildad, difícilmente podrá usted reconocer su falta, su pecado, su iniquidad, la ofensa que ha hecho a Dios o tal vez alguno de sus hermanos. Y cuando en usted no hay ese espíritu de humildad, no puede hablar de arrepentimiento ni de perdón, porque en su corazón hay una raíz de amargura, de resentimiento, que puede llegar incluso hasta el odio y constituir incluso un estorbo para participar del arrebatamiento de la iglesia. Así claramente lo establece el escritor sagrado en la epístola a los Hebreos. Así que la humillación es una evidencia del verdadero arrepentimiento. Una evidencia más es el dolor por el pecado. Esdras, en el capítulo 10, versículo 1, dice que oraba y lloraba, postrado delante de la casa de Jehová, confesando los pecados del pueblo.
le dolía, le pesaba en su corazón cómo el pueblo, después de que regresó de la cautividad, seguía con un corazón endurecido, rebelde a Dios y a su ley. Esto es, a sus mandamientos. Ese dolor que sentía Esdras es el dolor que está en el corazón de Dios cuando ve que su pueblo, que su creación, el hombre, es duro de cerviz e insensible a la obra del Espíritu Santo. Es el dolor que sintió el Señor Jesús cuando estuvo frente a Jerusalén y lloró sobre ella, diciendo, a lo menos si conocieses en este tu día lo que es para tu paz. Ese dolor es el que sentimos muchas veces como padres cuando hablamos una y otra vez con nuestros hijos y no hay respuesta favorable ni positiva a nuestras palabras. Antes bien, endurecen más su corazón, se rebelan más contra nosotros y sobre todo contra Dios, y eso nos duele. ¿Qué hacemos? ¿Quedarnos simplemente con el dolor? ¿Llorar mañana, tarde y noche? No. Lo que hizo el profeta Daniel, lo que hizo Esdras, nos muestra lo que también nosotros debemos hacer, implorando a Dios que quebrante por su espíritu el corazón de los nuestros, para que éstos procedan al arrepentimiento, abandonando su vana manera de vivir y restableciendo su relación con Dios o iniciando una nueva vida en la presencia del Señor. Humillación, dolor, conversión. Esto es lo que justamente leíamos en Ezequiel 18 al 30 cuando el Señor habla a la casa de Israel diciendo, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis. Una evidencia más allá del dolor, de la humillación, es la conversión a Dios. Porque yo puedo dolerme de haber ofendido a Dios. Quizá pueda postrarme pidiendo su perdón, pero si no me convierto a Dios, de nada me sirve. El Señor es muy claro. Segundo libro de Crónicas 7:14, que es muy conocido y que sin duda lo conoce de memoria. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La conversión a Dios es resultado de la oración, de la humillación y de la confesión. Un cambio radical, un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Es como pasar de muerte a vida. O como dice el apóstol Pedro, es como salir de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Cuando el hombre procede como el Señor claramente lo establece en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, entonces, fíjese bien, entonces dice el Señor,
yo oiré desde los cielos. Yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que si nosotros no cubrimos el supuesto o condición que el Señor establece para que Él nos oiga, Él nos perdone y Él sane nuestra tierra, Él no lo hará. No nos engañemos. No busquemos atajos para un arrepentimiento aparente, simulado, externo. Dios no puede ser burlado. Dios nos creó, nos formó y nos hizo, y Él conoce a cabalidad no solo nuestro corazón, sino también nuestros pensamientos. Y Él dice, ¿quieres que yo te escuche? ¿Quieres que yo te perdone? ¿Quieres que yo sane tu alma, tu vida, tu familia, tu casa, tu tierra, tu nación? Entonces, humíllate, invócame, busca mi rostro y sobre todo, conviértete de tu mal camino. Un cambio de dirección en tu vida para que de esa manera nosotros podamos ver la gloria de Dios. Humillación, dolor, conversión. Y un cuarto y último elemento, restitución. Primer libro de Crónicas 21, 22 al 26. En este capítulo 21, usted recordará cuando fustigado, engañado por Satanás, el rey David dispuso en su corazón censar al pueblo. Y esto fue completamente reprobado por el Señor y envía al vidente Gad para decirle: así dice el Señor, escoge 3 opciones, 3 años de hambre, 3 meses de derrota ante tus enemigos, o 3 días la espada de Jehová. Vendrá peste y destrucción sobre tu pueblo. David escoge 3 días la espada de Jehová, confiando en su compasión y misericordia, porque él mismo dijo: mejor es que caiga yo en manos del Señor y no en manos de mis enemigos. La espada de Jehová vino sobre Israel y por aquella mala decisión, una decisión contraria al corazón y a la voluntad de Dios, costó la vida de 70,000 personas. Oh, hermanos, esto lo menciono para que tomemos conciencia de las consecuencias que tiene una decisión contraria al corazón del Señor. Lo menciono para que nos demos cuenta de la necesidad de depender en todo del Señor. Y digamos como el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Cuando el vidente Gad le dijo al rey David lo que tenía que hacer, compró una parcela, un terreno, y edificó un altar a Jehová, ofreció holocaustos y presentó ofrendas de paz para restituir su relación con Dios, para restituir desde el punto de vista de David la honra y la gloria al Señor.
Y de ahí que hablemos, no solo de humillación, de dolor, de conversión, sino también de restitución, como 4 elementos que muestran lo que es el arrepentimiento verdadero, por lo que ve al Antiguo Testamento, en el caso del profeta Daniel, del sacerdote Esdras, de lo que Dios le marcó a Salomón respecto a lo que el pueblo tenía que hacer y de lo que David hizo como testimonio de su arrepentimiento por su mal proceder al censar al pueblo. Punto número 3. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Hermanos, el arrepentimiento, repito, cuando es obra del Espíritu, no del hombre mismo, sino del Espíritu, el hombre responde al llamado de Dios. Usted recuerda perfectamente aquel primer sermón que el apóstol Pedro predicó el domingo de Pentecostés, y aquellos que le escucharon respondieron a la voz del Espíritu, diciendo a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El corazón, cuando es tocado y quebrantado por el Espíritu Santo, responde a Dios. ¿No acaso eso hicimos nosotros cuando llegamos a las plantas del Señor? Cuando el Espíritu Santo nos quebrantó a través de una palabra, a través del mensaje evangelístico. Cuando llegamos al templo y miramos ese texto que dice Dios es amor. O cuando llegamos y escuchamos un canto, una alabanza, un himno. Ese himno nos quebrantó. Y nos llevó el Espíritu a postrarnos a los pies del Señor. El día de antier escuchaba a un hermano que nunca pensó que él un día sería cristiano o evangélico. Pero un día que fue a la iglesia, escuchó que la iglesia cantaba: es Jesucristo mi amigo mejor, tierno y amante cual otro no habrá. Toda mi vida descansa en su amor, tan solo en él yo puedo vivir. Aguantó la primera estrofa y el coro, se resistió todavía en la segunda estrofa, pero en la tercera estrofa él mismo decía: ya no aguanté más. Me fui al altar. Allí lloré. Allí me rendí al Señor. Allí el Espíritu trató conmigo, me quebrantó. Allí me arrepentí de todos mis pecados y el Señor cambió mi mentalidad, mi corazón, mi voluntad. Y el mismo Espíritu trazó un nuevo rumbo y estilo de vida que ahora sigo para la gloria de Dios. El corazón responde al llamado de Dios cuando es quebrantado por el Espíritu. Por eso aquellos que escucharon el mensaje del apóstol Pedro dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta fue la nota clave en la predicación de Juan el Bautista. Capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Dice el Santo Evangelio que recorrió toda aquella región predicando
el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Juan el Bautista, de quien habló el profeta Isaías, quien fue apartado y ungido por el Señor aún desde antes de su concepción y por supuesto de su nacimiento. Ungido por el Espíritu de Dios, Juan el Bautista pregonaba el arrepentimiento, la necesidad de volverse al Señor. Y cuando la gente le escuchaba, preguntaba, ¿qué haremos? Y si alguno todavía no ha entendido lo que significa el arrepentimiento como un cambio de pensamiento, de sentimiento, de estilo, de rumbo, de vida, de actitud, aquí tenemos 3 ejemplos que ilustran lo que es el arrepentimiento genuino. Cuando la gente escuchaba el mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados de Juan el Bautista, preguntaba, ¿qué haremos? Juan respondió, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y tercero, vinieron también unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estas son las actitudes que debe asumir aquel que verdaderamente se ha arrepentido, que ha ido al Señor para rendir su vida, para confesar sus pecados, para volverse a Dios y a partir de ese momento no solo rechazar, sino repudiar el tipo de vida que hasta ese momento llevaba, a tal punto de sentirse avergonzado de lo que antes hacía, después de haber tenido un encuentro personal con el Santísimo, con el Dios de Israel. En la predicación del Señor Jesús, de igual manera, hermanos, justo leímos en Mateo 4:17, desde entonces, es decir, después de que el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, fue al desierto y regresó, inició su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La doctrina del arrepentimiento, dicha no solo por los profetas, por eso hablábamos en la verdad bíblica del profetismo de Israel por los profetas, que hablaron acerca de la doctrina del arrepentimiento. No solo por lo dicho por el apóstol Pedro en aquel primer sermón, o lo predicado por Juan el Bautista, sino por el mismo Señor Jesucristo. Y esto nos debe abrir los ojos de nuestro entendimiento para darnos cuenta la importancia y la trascendencia del arrepentimiento, no solo como una parte doctrinal de nuestra fe cristiana, sino como algo real que nosotros debemos aplicar en nuestra vida para autentificar la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. El Señor Jesús dijo, Mateo 9:13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús, en algún momento de su ministerio, habló también del arrepentimiento que mostraron los hombres de Nínive en respuesta
a la predicación de Jonás. El evangelista Marcos en su capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo es el corazón del evangelio. Cristo es el evangelio encarnado de Dios, y Él mismo está llamando al hombre al arrepentimiento y a que crea en Él para que escape de la condenación eterna y tenga vida, y vida abundante. Dijimos al principio de nuestra introducción que el amor y la gracia divina se hacen patente incondicionalmente al hombre cuando éste procede en una actitud sincera de arrepentimiento ante Dios. Así que démonos cuenta qué importante, qué trascendente es el arrepentimiento hoy día, del cual decía, poco se habla, poco se predica, porque lamentablemente hemos caído en una doble vida en donde creemos que podemos ir a la iglesia y vivir como queramos. Incluso creemos que podemos tener un ministerio y al mismo tiempo vivir como inconversos, mundanos, impíos y paganos. Esto no es posible. Podemos engañar a la iglesia, podemos engañar al pastor, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo: el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. De ahí que una y otra vez leímos lo dicho por el profeta Isaías: deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Hermanos, el arrepentimiento fue un mensaje reiterado de los profetas enviados por el Señor a un pueblo rebelde y contradictor, para que se volvieran al Señor, para que mejoraran sus caminos, para que mejoraran sus obras, y ellos moraran en la tierra que Dios había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y lejos de arrepentirse, dijeron: no andaremos, no escucharemos, en pos de nuestro malvado corazón iremos. Dios tenga misericordia ahora de nosotros. No incurramos en un pensamiento y en una actitud semejante a la de aquel pueblo, hermanos amados. Los profetas hablaron del arrepentimiento. Los apóstoles hablaron del arrepentimiento. Juan el Bautista habló del arrepentimiento. Jesucristo habló del arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo es, hermanos, el que cada día, hoy, está trabajando en el corazón de la persona para convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Para redarguir: error. Puedo sentir tristeza, dolor, temor por el castigo, pero no una renuncia al pecado. Si esto es así, no es un arrepentimiento, menos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento bíblico. Recordemos Hebreos 12:17, Esaú
lloró, procurando recuperar su primogenitura, pero ya no hubo oportunidad, aunque la buscó, dice la Escritura, con lágrimas. Esaú siguió siendo el mismo que dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura si de todas maneras moriré? Despreció la bendición que por derecho natural le correspondía. Y cuando nosotros despreciamos lo que Dios tiene a bien concedernos, pagamos caro las consecuencias que después sufrimos. Así que, amados hermanos, no pensemos que llorando, que dándonos golpes de pecho, manifestamos un arrepentimiento si no renunciamos al pecado. De nada nos sirven los golpes de pecho y de nada sirven las lágrimas. Para corregir, enderezar la dirección. Juan 16, 7 y 8, dijo el Señor: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trabaja en el corazón para llevar a la persona al arrepentimiento, para llevar a la persona a los pies de Jesucristo, para que la persona, quebrantada por la obra del Espíritu, reconozca sus pecados, los confiese delante de Dios y, consciente de su condición y necesidad del Señor, rinda a Él su vida. Esa es la obra del Espíritu. De manera muy sencilla, hablamos ahí de 4 pasos que tienen que ver precisamente con el arrepentimiento. En primer lugar, reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado. Por eso, aquellos que escucharon el sermón del apóstol Pedro dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el apóstol Pedro les hizo ver y entender por el Espíritu que habían dado muerte al Hijo de Dios, al autor de la vida. Y cuando escucharon esa palabra, su corazón fue estremecido y quebrantado por el Espíritu, y por eso de inmediato respondieron al mensaje diciendo: ¿qué haremos? Porque reconocieron que verdaderamente habían dado muerte al Mesías, no solo cuando exclamaron la sentencia: crucifícale, sino cuando se mofaban de él cuando iba camino al Calvario. Segundo, después de reconocer nuestro pecado, debemos convertirnos a Dios. El proceso tiene que ser completo, no en partes. Tiene que ser integral. Después de reconocer nuestro pecado, tenemos que convertirnos a Dios. Justo lo que leíamos en Ezequiel 18, 30 al 32. Dice el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis.
¿Qué demandó el Señor en el segundo libro de Crónicas 7:14? No solo que el pueblo se humillara, orara, buscara el rostro del Señor, sino que se convirtiera de sus malos caminos. Es allí, hermanos, lo que hace que muchos a los que se les comparte el evangelio rechazan, porque no están dispuestos a dejar su vana manera de vivir. Quieren el perdón de Dios, quieren el favor de Dios, quieren la ayuda de Dios, quieren el milagro de Dios, quieren que Dios esté de su lado, pero ellos seguir por otro lado en su misma vida de pecado, de maldad, de iniquidad y de ofensa contra Dios. Y esto no puede ser así. Y por eso dice el Señor: convertíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, dijo el apóstol Pedro, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En tercer lugar, dijimos en la introducción que teológicamente el arrepentimiento genuino o verdadero implica una nueva actitud, no solo hacia Dios, sino también hacia el pecado. Luego entonces, después de que nos arrepentimos, después de que nos convertimos al Señor, tenemos no solo que resistir, sino rechazar y repudiar el pecado, para que de esa manera el pecado no se enseñoree más de nosotros. Y en cuarto lugar, tenemos que honrar al Señor y honrarle siempre. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, de manera muy sucinta, estos 4 pasos muy concretos son por los que debe pasar de manera integral aquel que verdaderamente viene al Señor con un corazón arrepentido. Y si esto es así, entonces hace suya la oración del rey David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para vivir como a Dios le agrada. Hablamos de las evidencias del verdadero arrepentimiento. Ahora, el fruto del arrepentimiento. Aquello a lo cual se refirió el Señor Jesús cuando dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Todo buen árbol, dijo el Señor, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. La mejor evidencia del arrepentimiento genuino es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Luego entonces, vivamos, hermanos, si nos hemos arrepentido verdaderamente, vivamos como a Dios le agrada. Apartémonos de todo pecado y manifestemos frutos dignos de arrepentimiento. Conclusión, hermanos, el arrepentimiento bíblico
es obra del Espíritu Santo y por tanto, acorde a la voluntad de Dios y a la enseñanza del Señor Jesucristo y a la predicación apostólica. El arrepentimiento bíblico implica un cambio de mentalidad, de sentimientos, de perspectiva, de rumbo, de estilo de vida, de actitud hacia Dios y de actitud hacia el pecado. El arrepentimiento bíblico en el creyente debe ser sincero, real, cabal y genuino. Por tanto, vivamos genuinamente como conciudadanos del reino de los cielos. En esta mañana, yo les invito para que si hay algo, después de habernos rendido a Cristo, después de haber bajado las aguas del bautismo, si hay algo en nuestro peregrinar de lo cual nos avergonzamos hoy delante del Señor y que en lo secreto mantenemos escondido u oculto, hoy, por la obra del Espíritu, que quebranta nuestro corazón para volvernos a Dios y amistarnos con Él, yo le pido que se acerque al altar. Yo le pido que doble sus rodillas, reconozca su circunstancia, su estado, su condición, y pidámosle a Dios que nos perdone, que nos ayude, que tenga compasión de nosotros y nos permita seguir caminando con Él. Y si es el caso, decirle como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, adelante en el nombre del Señor, viviendo como a Dios le agrada. Oremos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta mañana te damos muchas gracias. Porque al considerar este tema, doctrina del arrepentimiento, recordamos que hace 45, 46 años viniste a nuestra vida, viniste a nuestro corazón. Nos postramos a tus pies, reconocimos nuestros pecados, nuestras ofensas y arrepentidos imploramos tu gracia y tu perdón. Y tú, Señor, que eres bueno y que para siempre es tu misericordia, nos perdonaste. Nos perdonaste porque tú eres amplio en perdonar. Gracias. Muchas gracias te damos, porque esta es la experiencia personal de todo aquel cuyo nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Esta es la experiencia de todo aquel que ha bajado las aguas del bautismo. Esta es la experiencia de todo aquel que está consciente de la obra que tú hiciste para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna. Por eso en esta mañana, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, porque desde aquel día hasta hoy has estado con nosotros y nos has ayudado a caminar contigo, a relacionarnos contigo. Gracias, porque tu Espíritu, Señor, nos ha alejado del pecado y ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Por eso en esta mañana te damos muchas gracias, porque este conocimiento no es solo doctrina, sino la experiencia real, personal que cada uno de mis hermanos tiene de lo que tú has hecho en su vida.
Señor, que tu Espíritu mueva el corazón de nuestros hijos. Que tu Espíritu Santo mueva el corazón de nuestros familiares y de aquellos que han endurecido su cerviz para no aceptar el mensaje de salvación, para no creer al Evangelio. Señor, que tu Espíritu Santo trate con ellos, los quebrante y humillados a tus pies, rindan sus vidas a ti, Señor. Oh Cristo, solo tú por tu Espíritu puedes hacer esta obra, y por ello a ti nuestro clamor y nuestra súplica. En esta mañana, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos que están enfermos, que tienen problemas, que tienen necesidades, que sufren, que llevan cargas sobre sí, que no han podido quitar de sí mismos. Por todos ellos, Señor, imploramos tu ayuda, tu misericordia, Señor. Liberta, levanta, restaura, sana, salva, Señor Jesús. Tú eres el único que hace posible todas estas cosas, porque solo tú eres Dios. Oh Cristo, gracias porque estás con tu iglesia, porque estás con nosotros, porque estás con nuestros hermanos que a través de las redes sociales comparten con nosotros este momento, porque estás con nuestros hermanos allá en la primera cumbre de evangelismo, en la mansión, Señor. Gracias por estos trabajos espirituales. Gracias, Señor, por tu obra. Oh Espíritu Santo, gloria sea a ti por siempre, mi Señor y Dios. En tus manos estamos. Guárdanos, guárdanos, Señor Jesús, y ayúdanos a seguir adelante, viviendo como a ti te agrada y manifestando en el día a día los frutos del arrepentimiento genuino que tu Espíritu ha obrado en nosotros. Ahora, Señor, te decimos como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos amados. La paz de Dios.